el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy los invito, mis queridos hermanos, a abrir la mente y el corazón para escuchar, entender, pero sobre todo para vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, versículos del 1 al 13. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a 10 doncellas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: ¡que llega el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Todas las doncellas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las sensatas: ¿pueden darnos un poco de aceite? Contestaron las sensatas: no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras doncellas diciendo: Señor, ábrenos. Él les respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos, porque no conocen ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, el Señor nos invita a todos y a cada uno de nosotros a que estemos alerta. Es necesario, mis queridos hermanos, estar siempre preparados, porque como dice Jesús, no sabemos el momento ni la hora, y puede pasarnos lo que a estas jóvenes del Evangelio las tomó desprevenidas: la llegada del novio con sus lámparas apagadas, y cuando vuelven se encuentran con las puertas cerradas. No pudieron entrar. A nosotros pudiera pasarnos lo mismo, que se cierren las puertas y nos quedemos fuera del banquete de bodas, que es el banquete del reino, junto con Jesús, en la presencia del Padre. El Señor, cuando nos recuerda a nosotros los acontecimientos finales, estos acontecimientos que son precisamente el momento de nuestro encuentro con Él, cuando salimos de este mundo para entrar a su presencia, no es con el objetivo de que nosotros tengamos miedo. Dios no quiere meternos miedo, y no quiere meternos miedo porque, sobre todo, ¿qué es Dios? Dios, el Dios que Jesús nos muestra, es un Dios Padre, es un Dios misericordioso que nos ama. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, tenemos que tener miedo? Otra cosa es que tenemos nosotros que tratar siempre de hacer el bien. Otra cosa es el que nosotros tenemos que tratar siempre de identificar nuestra vida con el Evangelio. Dios nos conoce a nosotros.
Dios conoce nuestras limitaciones, pero también el Señor conoce las buenas intenciones que hay dentro de nuestros corazones. ¿Verdad? Claro que sí, porque el Señor nos conoce más íntimamente de lo que nosotros mismos nos conocemos. ¿Cierto? Quizás nos da un cierto reparo, y creo que es nuestro problema, el hablar sobre la muerte. Eso nos da como cierto temor. Sin embargo, es una realidad que no podemos ocultar ni alejar de nuestra vida. Podemos sentir el temor ante la realidad de la muerte. Sin embargo, lo que no podemos es dudar de la misericordia de Dios. Eso nunca podemos permitírnoslo, porque como bien dice el Señor, el pecado contra el Espíritu Santo es el único que no se perdonará nunca. ¿Y cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Es dudar de la misericordia de Dios, dudar del perdón y del amor de Dios, dudar de que el Señor está ahí mirándonos no para castigarnos, sino para que podamos descubrir su amor en nuestra vida y nos abramos sinceramente y totalmente a ese amor divino. Mis queridos hermanos, pensar en el momento de nuestro encuentro final con Dios no puede llevarnos a nosotros ni a la desesperación ni a la depresión. Al contrario, tiene que llevarnos a nosotros a estar alertas y abrir nuestros corazones, abrir nuestra vida a la presencia de Dios. Tiene que llevarnos a nosotros a vivir plenamente nuestra vida. Por eso, es muy bueno que nos preguntemos, hermanos, ¿qué tipo de vida yo estoy llevando? ¿Qué es lo que yo estoy mostrándoles a mis hermanos con las actitudes que yo asumo en la vida? Estamos viviendo, mis hermanos, unos momentos de individualismo. Estamos encerrados en nosotros mismos. A veces no conocemos a quién tenemos a nuestro lado. Se sienta alguien en la iglesia a mi lado y no sé quién es. Y no solamente que no sé quién es, si ese alguien trata de establecer una comunicación conmigo, lo primero que hago es pensar qué motivos ocultos puede tener esta persona para tratar de acercarse a mí. Y es lo que el Señor no quiere de nosotros. La palabra de Dios nos está invitando a nosotros para ser como estas jóvenes sensatas que tenían su lámpara encendida. Y el tener la lámpara encendida significa no permitir que el materialismo y el consumismo que vive la sociedad hoy ahogue en nosotros nuestros buenos deseos y nuestras buenas intenciones. El tener la lámpara encendida significa para nosotros los cristianos ser un signo y una presencia viva del Señor en medio de nuestros hermanos. Es ayudarlos a descubrir esa presencia cercana de Dios en medio de nosotros, de un Dios que nos trasciende, sí, pero un Dios que está a nuestro lado, que está dentro de nosotros, metido dentro de nosotros, compartiendo con nosotros nuestra realidad. Porque para eso Dios dejó a un lado su omnipotencia para hacerse uno con nosotros al asumir nuestra naturaleza humana. Y Él es el que nos da la fuerza del Espíritu Santo para que podamos ser imagen suya para nuestros hermanos.
Y hablando de imagen, qué bueno sería que nos preguntemos, ¿qué tipo de imagen soy yo para mis hermanos? ¿A quién les estoy transmitiendo? ¿A un Dios triste? ¿A un Dios sin esperanza? ¿A un Dios sin ilusión? ¿A un Dios amenazante que está ahí buscando cómo castigarnos? ¿A un Dios que ignora nuestra realidad? No, mis hermanos. El Dios que Jesús nos muestra no es ese Dios. Es un Dios que comparte nuestra realidad para levantarnos desde nuestra propia realidad y unirnos a su realidad divina. Por eso los invito para que, siguiendo la enseñanza hoy del Evangelio, nos mantengamos, mis queridos hermanos, en vela. Nos mantengamos en vela para podernos identificar con el Señor Jesús en nuestra vida, para poder ser esas lámparas que iluminen el camino de nuestros hermanos, para que puedan encontrarse con el Señor, para que puedan abrir sus corazones a Dios y así juntos podamos entrar al banquete de bodas. Mis queridos hermanos, los invito a pedirle al Señor que dejemos que su voluntad se haga una realidad en nuestra vida, para que así mi vida, mis palabras y mis acciones puedan ser esa luz que ilumine el camino de mis hermanos y pueda ser al mismo tiempo ese aceite que mantenga siempre encendida la luz de nuestra fe. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.